Bienvenidos a esta nueva edición de Todo sobre el Coronavirus a través de RPP Noticias, La Voz del Perú. Soy el doctor Elmer Huerta. Muchísimas gracias por permitirme que los acompañe en estas tardes de pandemia del año 2020, un año inolvidable. Bueno, en nuestro Perú están bajando las cifras de contagios, están bajando las cifras de mortalidad. La ministra de Salud reveló esta mañana que el número R, que significa la posibilidad de que a cuántas personas contagia una persona. Si es más de uno, una persona puede contagiar a más de uno, como su número lo indica, está a menos de cero, lo cual es muy bueno. Lo cual también nos debe llevar, señor, señora, a una gran responsabilidad, a una enorme responsabilidad. De decir, el Perú ha sufrido, son meses de pandemia, miles de muertos, miles de enfermos, centenares de casos de gente que no podía conseguir un poco de oxígeno, todo lo que hemos sufrido. Entonces, no la voy, ¿cómo se dice en términos populares? Y disculpe mi idioma, no la voy a fregar. No la voy a fregar. Voy a seguirme cuidando, cuidándome y cuidando a mi familia. Porque cuidarme y cuidar a mi familia es cuidar al Perú. Ya la patria ha pasado por mucho. Está bajando. Pero si yo me sigo cuidando, no vamos a tener una segunda ola como la que están teniendo otros países en el mundo. Así que, señor, la responsabilidad queda muchísimo dentro de cada uno de nosotros para seguir cuidándonos cada día que pasa, para impedir que un rebrote, una segunda ola venga a malograr todo lo que se está logrando. Y hablando de vacunas, porque vamos a hablar de vacunas hoy en el programa. ¿Cuán cerca estamos de las vacunas? ¿Cómo se hacen las vacunas? Vamos a recordar esto, ya lo hemos hablado. Todo esto a raíz de que el presidente dijo ayer de que pues ya para el primer trimestre del próximo año. ¡Wow! Primer trimestre, o sea, enero, febrero, marzo. ¿Cuánto falta para eso? 2 meses y medio, perdón, diciembre, noviembre, 5 meses, 4 meses, 3 meses. ¿Estará una vacuna en 3, 4 o 5 meses? Él dijo que ya, incluso nombró, dijo, ya los que van a estar en las en las salas de votación, allí los presidentes de mesa, los personeros van a estar vacunados ya. ¿Es eso realista? Pues vamos a repasar hoy día, señor, señora, cómo se hacen las vacunas, cómo se diseñan los estudios que se hacen para llevar las vacunas adelante y sobre todo vamos a ver cuán avanzadas están las vacunas. Y nos acompaña el doctor Juan More Bayona. Él es investigador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y su doctorado PhD es en inmunología comparada. Doctor More, qué gusto de saludarlo. Buenas tardes. Doctor Huerta, mucho gusto estar con usted nuevamente. Encantadísimo, doctor More, gracias. Explíquele un poco, me gusta que nuestros invitados les expliquen a los oyentes qué significa un doctorado en PhD, porque veo que su doctorado es en PhD. ¿Qué cosa es un doctorado en PhD y en qué se diferencia este doctorado con el doctorado de medicina? Sí, el PhD lo que significa es un Doctor of Philosophy, que es básicamente el más alto grado académico que puede tener un académico, un investigador, científico. Un científico, y generalmente estos PhD o PhD, como lo menciona, se dan en universidades de habla inglesa, ¿no? Y que vendría a ser mucho el equivalente del doctorado en las universidades de habla hispana, que vendría a ser el máximo grado académico y científico. Fabuloso, qué orgullo. ¿Y el PhD, su doctorado, en qué lo hizo y en dónde fue? Sí, yo hice el doctorado en la Universidad de Alberta, en Canadá. Es inmunología comparada. Esto estudia el sistema de defensa de los organismos superiores, incluyendo los humanos, ¿no? Vemos parte inmunidad animal, pero también desde una forma comparativa, a ver cuáles son las semejanzas y las diferencias en cómo los organismos enfrentamos a los patógenos, ¿no? A los virus, a las bacterias, ¿no? Qué tanto nos parecemos en la forma de responder, ¿no? Y defendernos, ¿no?
Qué interesante. Entonces, su doctorado, su PhD fue hecho en Canadá y fue en inmunología comparada, comparar los diferentes tipos de inmunología, de aparatos inmunológicos que tienen los seres vivientes. Qué fascinante realmente. Estos eh, doctorados duran de 3 a 5 años. ¿Cuánto tiempo le duró a usted, doctor? En mi caso fue algo de 4 años y medio, más o menos. Sí, Ujú. 4 años y medio. Muy bien, qué fabuloso. Le agradezco que nos conteste esto. ¿Por qué? Porque los oyentes tienen que saber los grados académicos de los invitados, tienen que saber quién está hablando, tienen que conocer qué cosa es un PhD. No vaya a ser que alguno de los hijos o las hijas de nuestros oyentes le diga a su papá, papá, yo quiero hacer un PhD en inmunología. Y el papá, ¿qué cosa? ¿PhD? ¿Qué es eso? Bueno, ya se enteró. A ver, Juan, qué gusto de tenerlo entonces. Ahora vamos a hablar sobre las vacunas, vamos a hablar sobre cómo se desarrollan las vacunas, pero nos vamos a, obviamente, centrar en esta vacuna para COVID-19. Todo empezó, dicen, el 11 de enero de este año, Juan, cuando pusieron el genoma de este nuevo coronavirus, los chinos lo pusieron en el Internet. Vamos a tomar una pausa. Cuando regresemos, quiero preguntarle al doctor More Bayona por qué fue tan importante que se ponga el genoma, la estructura genética de este nuevo coronavirus en el Internet. ¿Por qué fue eso importante? Regresamos. Nosotros, esto es Estas son las tardes de Todo sobre el Coronavirus a través de RPP Noticias, La Voz del Perú. Soy el doctor Elmer Huerta. Muchísimas gracias por permitirme que los acompañe, que las acompañe en estas tardes de pandemia. Un saludo muy, muy especial, muy afectuoso a todos los colegas, doctores y doctoras, que todos los días dan lo mejor que tienen para lograr un objetivo fundamental. ¿Cuál es? De que el público, el paciente peruano, las peruanas tengan bienestar en su vida diaria. Hoy día es el Día de la Medicina Peruana. Hace 135 años, fue un 5 de octubre de 1885, cuando después de 40 días de haber experimentado con su cuerpo, Daniel Alcides Carrión, el héroe de la medicina peruana, moría en Lima. Es en honor a él, a Daniel Alcides Carrión, que los 5 de octubre se celebra el Día de la Medicina Peruana. Pero no debe ser, como lo dice un gran amigo, colega y poeta, Ángel Gavidia. Él dice, que no caiga esto como ya cayó el Día de la Madre, la Navidad, el Día del Padre, en que es un simbolismo comercial, ¡ay, Día del Médico! No, que esto caiga como una reflexión en todos, en el trabajo diario que hacen los médicos para lograr el bienestar de la gente. Muchísimas veces sin los recursos, muchísimas veces sin las facilidades que se necesitan, sin la protección en esta pandemia, decenas de colegas han dado su vida en esta pandemia. Un abrazo grande a la distancia para todos mis colegas, doctores, doctoras, de diferentes especialidades, desde la pediatría, la ginecología, la obstetricia, la gastroenterología, la medicina familiar. Feliz Día de la Medicina Peruana a todos mis colegas. Estamos conversando con el doctor Juan More Bayona. Él es doctor PhD, su doctorado fue en inmunología comparada. Estamos hablando sobre las vacunas, cómo se han hecho las vacunas, cómo se están haciendo las vacunas, cuál es el devenir de estas vacunas, cuándo las vamos a tener. Y para eso estamos repasando, señora, para que usted recuerde también cómo es que se hacen las vacunas. Esto no sale de un día para otro, no caen del cielo. Y la pregunta que le había hecho antes de ir a la pausa es, doctor More, ¿por qué es importante que los chinos pusieron el genoma de este virus en el Internet el 11 de enero? ¿Por qué fue eso importante para el desarrollo de las vacunas? Sí, esa es una muy buena pregunta, ¿no? Uno de los primeros pasos para identificar a un patógeno es identificar su genoma, ¿no? Así como nosotros, los humanos, tenemos un genoma que está codificado en nuestro ADN, el virus, en este caso este virus también tiene una información genética y tiene su genoma. En ese caso es un ARN, ¿no?
Y es importante identificar eso completamente porque nos va a permitir toda esa información, la estructura del virus, todos los componentes del virus están codificados en esa información. Entonces, conocer todo el genoma del virus nos va a permitir predecir cómo este virus funciona, cómo se comporta, qué tipo de células infectan, cuáles son las herramientas que utiliza este virus para ingresar a una célula y multiplicarse, ¿no? Con el objetivo principal de este virus es esencialmente replicarse, ¿no? Y para esto tiene que ingresar a una célula. Entonces los chinos avanzaron mucho en esto, identificando al virus y principalmente en un inicio identificar que era un coronavirus, pero después se extendieron a identificar todas las partes del genoma viral, ¿no? Y que es una parte fundamental porque a partir de eso, conociendo cuál es la información genética, se pueden diseñar estrategias para la elaboración de candidatos vacunales, ¿no? Que es lo que estamos ahora, ¿no? En la situación en la que estamos ahora, ¿no? Exacto. Una comparación un poco digamos, podría ser si hay, por ejemplo, uno de esos portaaviones, esos buques militares enormes, gigantes, que está viniendo a una costa y alguien se consigue el plano de ese portaaviones, cómo está hecho ese portaaviones, y ahí detectan, mira, esta parte que está aquí a la derecha es la parte más débil del portaaviones, allí tenemos que disparar la bala, algo así. Conociendo la estructura genética del virus, allí se dieron cuenta qué partes del virus podían ser aquellas partes a las cuales las vacunas podían ser diseñadas. Exactamente. ¿No? Y ahí se encuentra la proteína, la spike, ¿no? Que es la proteína, una de las proteínas más importantes del virus, porque es como la llave que permite al virus ingresar a la célula, ¿no? Entonces, si diseñamos una estrategia para bloquear esa llave, el virus no va a poder ingresar a nuestras células y de esa forma protegernos, ¿no? Exacto. Entonces allí, ese 11 de enero, porque hay un reporte interesantísimo aquí de muchos en realidad, por ejemplo la gente de Moderna dice que esa tarde el CEO, o sea el presidente ejecutivo de Moderna estaba comiendo, estaba cenando esa tarde y alguien le mandó un correo desde Europa, un mensaje de texto diciéndole tienes que mirar el internet y le mandó la dirección y al día siguiente, el 12, ya estaban sentados analizando todo el genoma del virus, como usted dice doctor, para identificar qué parte del virus era la débil, contra qué parte tenían que dirigir la vacuna y como usted dijo, esas puntitas que parecen chuponcitos, esas eran las espigas y dijeron, ese es el centro de nuestra vacuna. Y ahí empezaron. ¿Cuántas vacunas hay en desarrollo? Hay más de 150 en desarrollo total, ¿cierto? Sí, más de 160, que estaba revisando una información que me parece que hay alrededor de 169 candidatas vacunales. Candidatas. Ahora, estas 160 y tantas vacunas están en diferentes etapas de lo que se llama el desarrollo, diferentes etapas. Hay dos grandes etapas. Una que se hace en células aisladas, en tubitos de ensayo, se hace en animalitos, esa se llama etapa preclínica, antes del ser humano. Y luego viene la etapa clínica. Doctor, vamos a tomar una pausa. Cuando regresemos, quiero que nos describa en qué consiste la etapa preclínica y en qué consiste la etapa clínica y vamos a ver cuántas ya están en esta etapa clínica y cuántas ya están al final. Regresamos al coronavirus a través de RPP Noticias, La Voz del Perú. Soy el doctor Elmer Huerta, encantadísimo de estar con ustedes y agradeciéndole muchísimo que me permitan acompañarlos y acompañarlas en estas tardes de pandemia. Si usted recién prende la radio, ¿verdad? Son las 4 de la tarde con 7 minutos, hemos estado conversando los dos segmentos anteriores del programa con el doctor PhD en inmunología comparada, el doctor Juan Moré, acerca del desarrollo de las vacunas. Ya hemos hablado, nos dijo lo importante fue que los chinos el 11 de enero pusieron el genoma, la estructura genética del virus en el internet. Al día siguiente ya los investigadores estaban trabajando para encontrarle el punto débil a ese virus, lo encontraron y ahora nos ha dicho que hay más de 160 compañías en el mundo que están ya trabajando candidatas de vacuna. Muy bien, la pregunta que quedó pendiente, doctor More, es,
De todas esas, más de 160 están divididas en dos grupos. Aquellas que están en lo que se llama estudios preclínicos, nada de seres humanos, células, animalitos, tubos de ensayo, etcétera, y luego ya un grupo en seres humanos. ¿Cuántas hay en cada uno, más o menos? ¿Se sabe cuántas hay en los que se llama preclínico y cuántos en clínico, doctor? A ver, no escucho. A ver, creo que se le cortó la llamada. Muy bien, ahora él nos va a decir que no son más de 30 las que están en la parte clínica, o sea, en la parte con seres humanos, y el resto, como 130 y tantas, están en la parte preclínica, o sea, con animalitos, con tubos de ensayo, etcétera. Allí hay una vacuna peruana. La del laboratorio Fervet está en este grupo de preclínicas, es decir, todavía está con animalitos y tubos de ensayo y etcétera. Doctor More le había dicho más o menos, y adelanté un poco, que eran como 120 y tantas las que están en la fase preclínica de tubos de ensayo, de animalitos, etcétera, y hay como 30 y tantas que están en la fase ya clínica con seres humanos. ¿Cuáles son esos números? Sí, aproximadamente un número menor están en fase clínica, de los cuales los que creo que deberíamos prestarle mucha atención son aquellos que ya están en fase 3, que son 11 laboratorios que ya han llegado a la casi última fase de desarrollo de una vacuna, ¿no? De una candidata vacunal que, si es exitosa y si es efectiva en protegernos de la enfermedad, se convertirá en una vacuna, ¿no? Exactamente. Yo tengo aquí, efectivamente, como usted dice, son 11 las que están ya en la etapa final. Lo que yo tengo, estoy abriendo una página que es donde están todas y dice que hay en fase uno, wow, hay que sumar esto. Dice, doctor, que en fase uno hay 29 en este momento. Vamos a sumar, yo soy malísimo para las matemáticas, 29. En fase 2 hay 14. En fase 3, 11, como usted dijo. Hay 54 vacunas, doctor, que ya están en la fase, digamos, experimental con seres humanos. Fase 1, fase 2, fase 3. Para nuestros oyentes, brevemente, ¿qué cosa es fase 1, qué es fase 2 y qué es fase 3 en la que están 11? Son toda nuestra esperanza en este momento. Sí, como usted bien lo mencionaba, una fase en laboratorio y en la fase en animales es una etapa preclínica. Luego se pasa a una fase 1. Todo esto dentro ya de la etapa clínica. En la fase 1, lo que se busca es medir cuánta cantidad de la candidata se le va a administrar a los individuos, ¿no? Para ver un rango seguro, ¿no? Esta es una evaluación de seguridad de la candidata. Es decir, el objetivo es ver que la inyección no genere un mayor daño, una reacción adversa severa, una mortalidad en los individuos que son administrados con esta candidata, ¿no? Esa es la fase 1. En la fase 2 ya se hace un análisis también de seguridad, pero también se ve la respuesta, es decir, si esta candidata es capaz de estimular una respuesta en nuestro organismo, ¿no? Entonces, en la fase 1 es seguridad, en la fase 2 es evaluación del estímulo de una respuesta, eso se llama inmunogenicidad, para los que nos escuchan, ¿no? ¿Qué capacidad tiene esta candidata de estimular nuestras defensas? Y en la fase 3 lo que se hace ya es un estudio mucho mayor para ver diferentes respuestas en diferentes poblaciones y ver ya tanto la eficacia de la candidata, ¿no? Entonces, si podríamos definirlo, es fase 1, seguridad, fase 2, inmunogenicidad, fase 3, eficacia, ¿no? Que es donde estamos fabuloso. ahora. Voy a leer aquí para nuestros oyentes las que están en fase 3, la última etapa. La de Moderna, la de Estados Unidos, la de BioNTech y Pfizer en Alemania, la de CanSino Bio en la China, la rusa está en fase 3, la de Johnson Johnson, la de AstraZeneca y Oxford, la de Novavax, que es de aquí de Estados Unidos también, la de Sinopharm, que tiene 2 vacunas, las están probando en el Perú las 2, la de Sinovac y hay una australiana. De todas estas 11, doctor, ¿cuáles, digamos, existen ya indicios que uno pueda decir hay una más avanzada que la otra o algo así? ¿O todas
están al mismo nivel? Sí, lo que han hecho los laboratorios es tratar de, conforme van avanzando sus estudios, publicar los resultados, ¿no? Los hallazgos que encuentran, ¿no? Hay que definir primero que, si bien es cierto, hay 11 candidatas, 11 laboratorios, tenemos diferentes tipos de candidatas vacunales, ¿no? Eso es importante. ¿Por qué? Porque en un futuro, si es que logramos tener acceso a una de estas o varias de estas, lo que vamos a tener es variedad, ¿no? De función, de cómo funcionan, ¿no? Entonces, sí es importante saber de que hay diferentes tipos, ¿no? De acuerdo a los resultados que han preliminares que han arrojado, hay algunas que brindan mucho mayor información, eso sí es cierto, ¿no? El caso de la candidata de Oxford es una de las candidatas que ha arrojado mucha información, ha brindado mucha información, mucha data, que incluso ellos lo arrojan en publicaciones, que lo publican. La candidata de Moderna también ha arrojado muy buenos resultados. En menor proporción las candidatas chinas, ciertamente, han hecho ciertos análisis comparativos menos rigurosos. Por ejemplo, un parámetro que la candidata de Oxford y la candidata de Moderna han hecho es evaluar la respuesta de los individuos que han sido vacunados versus individuos que se han recuperado de la enfermedad, ¿no? Y ver si la respuesta en los individuos vacunados versus los individuos que se recuperan de la enfermedad es similar o es distinta, ¿no? Ese análisis, por ejemplo, no lo ha hecho algunas candidatas chinas, ¿no? Y ellos, claro, incluso ellos mismos lo mencionan, ¿no? Qué interesante. Eso es para saber si la vacuna tiene pues el mismo efecto protector que la enfermedad natural. Y que obviamente debería ser así, ¿no? Que una vacuna nos proteja tan bien como nos protege una enfermedad natural. Eso lo vemos en el sarampión. Los chiquitos que le dio sarampión ya no van a necesitar vacuna porque quedan recontra protegidos y la vacuna del sarampión también los protege muy bien. Doctor, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos entonces ya a hacer este repaso final sobre estas 11 candidatas de vacuna que están en fase 3 para saber cuándo van a llegar y si es realista o no que las podemos tener en enero, febrero o marzo del próximo año. Regresamos. Pepe Noticias, La Voz del Perú, soy el doctor Elmer Huerta. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos conversando con el doctor Juan More Bayona. Él es PhD en inmunología comparada y estamos conversando sobre el desarrollo de las vacunas. Ya hemos pasado cómo se hizo, las fases preclínica en animales, en tubos de ensayo, la fase clínica, que hay más de 50 en este momento, y hemos llegado a que hay 11 candidatas de vacuna que ya están en la recta final. El doctor More nos ha dicho que hay algunas que tienen más datos publicados, nos permiten conocer un poco más de ellas. La pregunta es, doctor More, ¿hay alguna que ya haya anunciado, por ejemplo, que va a pedir la autorización para uso o todavía ninguna? Sí, esa es una pregunta que todos se hacen, ¿no? ¿En qué momento se va a determinar que se use, si ya podemos tener acceso a esa candidata? Y ciertamente no podemos saberlo, ¿no? No podemos saberlo porque por más buenas intenciones que podamos tener los científicos, la respuesta o los datos que arrojen estas candidatas vacunales dependen mucho del tiempo, ¿no? Y eso desafortunadamente nosotros no lo podemos predecir, ¿no? Conforme vayan saliendo los datos, se va a hacer análisis de qué tan robusto y qué tan sólidos son los resultados para determinar que una candidata vacunal sea propuesta para tener la autorización de uso de emergencia, ¿no? Que algunos indican en Estados Unidos que sería el objetivo, ¿no? Pero todavía es un poco incierto, ¿no? Muy bien. Esto quería ser muy específico para que nuestros oyentes entiendan. Señora, usted que está escuchando el programa ya sabe que los laboratorios son los que los que están estudiando esto en conjunciones con centros académicos. Entonces se está estudiando. Pero no es de que ya la vacuna, digamos, el laboratorio o el centro académico
dice, mira, funciona, y al día siguiente ya la está repartiendo. No, una vez que se hacen los análisis de los datos y se dice, mira, funciona, tienen que hacer una recontra super solicitud a la entidad reguladora correspondiente. En Estados Unidos será la FDA, en Europa será la Comisión Europea Regulatoria, en Perú será la DGMIT, etcétera. Es decir, señores, mi vacuna ha demostrado que funciona, revísenla por favor para que me den la autorización de uso de emergencia. Hasta este momento, doctor More, ninguna de las vacunas ha ni siquiera dado indicios de que va a pedir eso. No, no. Es más, hace unas semanas ellos, los CEO de cada una de las compañías que están desarrollando estas candidatas se reunieron y establecieron un acuerdo de que ellos iban a intentar buscar tener la aprobación completa y que su candidata sea segura para la población, ¿no? Entonces, seguramente debe haber presión también política para tratar de obtener una candidata más temprano, pero ciertamente desafortunadamente la respuesta inmunológica, la respuesta de defensa implica tiempo, ¿no? Y además de eso, el análisis de los datos es importante, ¿no? Entonces, no podemos apresurar a nuestro sistema inmune a que nos dé un resultado fidedigno, ¿no? Exacto, eso significa estudiar a todos los voluntarios que están probando la vacuna en la fase 3 para ver cómo reacciona su sistema de defensa. La semana pasada, el CEO de Moderna declaró al Financial Times, y esto causó mucha sorpresa, él dijo, mi vacuna no va a estar lista para pedir la autorización a la FDA como uso de emergencia hasta fines de noviembre o diciembre, lo cual significa que mi vacuna no va a estar lista hasta la próxima primavera en esta parte del mundo que es abril, mayo o junio, por lo menos la de Moderna. Entonces, frente a todo esto, doctor, ¿se puede decir que vamos a tener una vacuna en el Perú en enero, febrero o marzo? Difícil, es casi imposible que eso suceda, ¿no? Por supuesto que existe mucha intención de que obtengamos una vacuna en el potencial escenario de que funcione y sean efectivas lo más rápido posible, ¿no? Pero a comienzos del año que viene es muy complicado, ¿no? Sobre todo porque una vez que, como usted bien lo menciona, los resultados arrojen un resultado positivo, tienen que pasar por una reglamentación, una aprobación, una documentación, y eso toma tiempo, ¿no? Y una vez que se tenga eso también en la distribución, que tampoco es muy rápido, ¿no? Eso implica un tiempo y entenderán quienes nos escuchen, que nos ven, que todos los países van a querer tener acceso a las candidatas que sean aprobadas, ¿no? Entonces, va a ser un poco complicado, pero veremos cómo van en los siguientes meses, ¿no? Cómo van saliendo los resultados, ¿no? Exacto. Entonces, quizás, para ser realistas, podemos decir que a mitad del próximo año quizás ya tengamos algunas, a fines del próximo año ya tengamos más, y para el 22 ya podríamos ser mucho más realistas, que esté para muchísima o para la mayor parte de la gente. Sí, ciertamente. Al próximo año recién podríamos comenzar a ver la cobertura, ¿no? Hasta cuánto podemos cubrir de nuestra población, ¿no? Fabuloso. Pues, doctor More, muchísimas gracias por habernos ayudado a navegar cómo se hacen las vacunas y a darnos cuenta de que a veces, obviamente, cuando el señor Trump o el señor Vizcarra, los políticos dicen, mi vacuna va a estar lista para tal fecha, ellos tienen otro tipo de tiempo, otro tipo de intenciones, son las razones políticas, obviamente, pero la ciencia y lo que es la práctica dice una cosa completamente diferente. Muchísimas gracias, doctor More, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted, doctor Huerta, y ya he estado hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias. El doctor Juan More Bayona, él es PhD en inmunología comparada y ya sabe, ojalá que salgan las cosas, pero decir, el próximo año, en el primer trimestre, ¿se van a vacunar los miembros de mesa? Difícil. Regresamos.